Hola Riders, mi último video sobre el control del embrague trajo un montón de dudas como si es seguro arrastrar el embrague durante mucho tiempo, ¿esto daña el embrague? ¿Qué es el punto de mordida? ¿Qué es la zona de fricción? ¿Cuál es la diferencia? Y mucho más. Y para responder todas esas preguntas, hoy te presento una completa guía sobre cómo utilizar correctamente el embrague de tu moto. En caso de que seas nuevo en este canal, mi nombre es Riderman65 y soy instructor de la Escuela de Motociclismo de Motocontrol junto con Andrei Bodrov. Y en el día de hoy vamos a aprender a cómo utilizar correctamente el embrague, cómo usarlo, en qué situaciones y cómo exactamente lo operamos. Tendrás todo lo que necesitas para utilizar eficazmente tu embrague. Voy a utilizar el video con un enfoque estructurado, como hago en todos mis videos, y no solo te voy a explicar cómo utilizar el embrague, sino también por qué lo hacemos de una manera y no de otra, y te voy a mostrar todas las demostraciones necesarias para que puedas probarlo por ti mismo en la moto y asegurarte de que realmente funciona. Así que sin más preámbulos, comencemos con la guía. Empecemos por el principio. ¿Qué hace realmente nuestro embrague? El resumen más simple es que el embrague desconecta el motor de la caja de cambios. Esto quiere decir que cuando apretamos el embrague podemos abrir el acelerador y revolucionar el motor todo lo que queramos sin que pase nada. Nuestra moto no se va a mover. Y cuando soltamos el embrague, el motor queda rígidamente conectado a la caja de cambios y la moto empieza a responder directamente al acelerador. Así que, en un resumen, cuando se aprieta el embrague, el motor se desconecta de la caja de cambios y se llama embrague desembragado. Y cuando se suelta el embrague, el motor se conecta y se denomina embrague acoplado. Recuerda, embrague acoplado, embrague desembragado, embrague desembragado, embrague acoplado. Como puedes ver, hay todo un rango entre el embrague desembragado y embrague conectado. Y como siempre digo, el embrague no solo es un interruptor de encendido y apagado. Todo este recorrido de la maneta del embrague tiene puntos y zonas importantes, así que veámoslo con más detalle. Aprieta el embrague, arranca la moto y pon la primera marcha. Ahora empieza a soltar el embrague muy lentamente. En algún momento sentirás que la moto empieza a avanzar lentamente. Este punto se llama punto de enganche del embrague o punto de mordida del embrague. Todo lo anterior es la zona donde el embrague está desembragado. No importa si metes el embrague hasta el fondo, o aquí, porque el embrague está desembragado. Por supuesto, siempre y cuando esté en la zona anterior al punto de mordida. Después del punto de mordida comienza la llamada zona de fricción, o la zona de embrague parcialmente acoplado. Aquí el motor se conecta a la transmisión más y más a medida que sueltas el embrague más y más, hasta que sueltas el embrague por completo, momento en el que queda totalmente engranado, y al final del recorrido de la maneta del embrague debe haber siempre un poco de holgura o juego libre. Esto es solo para asegurarte de que tu embrague se acopla completamente. Incluso durante el funcionamiento, cuando el embrague se calienta y todas las partes mecánicas se expanden, esta holgura siempre debe estar. Si notas que desaparece cuando estás conduciendo, significa realmente que está sobrecalentando el embrague. Así que, para resumir la gama de embragues, tenemos una zona que el embrague está desembragado, luego tenemos un punto de mordida en el que el embrague empieza a embragar, luego tenemos la zona de fricción, en la que el embrague se embraga parcialmente, y cuando soltamos el embrague del todo, se embraga del todo. Y déjame decirte que estas son las partes que más importan. Una vez aclarada la terminología, veamos cómo se utiliza el embrague. Y ahora empecemos por el cambio de marchas, el proceso de cambio más básico, como el que nos enseñan en los cursos de motociclismo. Es el siguiente: cuando aceleramos y necesitamos subir de marcha, cerramos el acelerador, apretamos el embrague, empujamos la palanca de cambios hasta arriba, la soltamos, soltamos el embrague y volvemos a girar el acelerador. Y para reducir hacemos lo contrario: cerramos el acelerador, apretamos el embrague, empujamos la palanca de cambios hacia abajo, la soltamos, soltamos lentamente el embrague
para evitar un frenado brusco del motor y volvemos a girar el acelerador si lo necesitamos. Esencialmente desembragamos, lo que desconecta el motor de la caja de cambios. Esto nos permite cambiar de marcha fácilmente y luego, cuando terminamos con el cambio, poco a poco conectamos el embrague y conectamos el motor de nuevo. Y funciona muy bien, no hay nada de malo en esto. Si utilizas este método y estás contento con él, está perfectamente bien. Sin embargo, podemos mejorar el proceso de cambio, hacerlo más rápido y suave si perfeccionamos un poco el funcionamiento del embrague. Lo que hacemos diferente ahora es que lo hacemos todo casi simultáneamente. Soltamos el acelerador y rápidamente metemos el embrague, pero no hasta el fondo esta vez. Es suficiente con mantenerlo después del punto de mordida. Recuerda que una vez que lo has metido más allá del punto de mordida, está desembragado. No hay razón para seguir apretando. Es una pérdida de tiempo. Al mismo tiempo que aprietas el embrague, puedes hacer un cambio ascendente. Inicialmente, cuando estás comenzando este método, puedes precargar la palanca de cambios un poco antes de su cambio, pero con una cierta práctica puedes comenzar a sentir la sincronización del proceso entero. Puedes sentir tus manos y tu pie izquierdo cómo se sincronizan. Podrás simplemente poner cambios ascendentes sin precargar la palanca, y al pasar a la siguiente marcha puedes soltar el embrague y volver a usar el acelerador. Al final tendrás un cambio realmente rápido y suave como la mantequilla, con casi cero tiempo entre marchas. Aquí se ve desde 3 puntos: embrague, acelerador y la palanca de cambios. Bajar de marcha es casi lo mismo, excepto que ahora tenemos el acelerador invertido. Obviamente, cuando reducimos, perdemos velocidad, así que el acelerador debe estar cerrado. Y en el momento que apretamos el embrague, giramos el acelerador brevemente para añadir RPMs justo antes de reducir la marcha para que el frenado del motor entrante sea más suave. En cuanto al embrague, el proceso es exactamente el mismo. Lo metemos rápidamente más allá del punto de mordida y luego lo soltamos gradualmente. Así que de nuevo, terminamos con un cambio muy rápido y suave que se parece a esto: embrague, acelerador, cambio. Lo más importante del embrague es que no necesitamos apretarlo hasta el fondo cada vez que cambiamos. Tirando de él más allá del punto de mordida es suficiente para desengancharlo completamente. Este método de cambio no es algo que todo el mundo debe hacer, es solo una manera de conseguir muy rápido y suave el cambio de marchas. Si lo quieres, puedes usarlo, y si no, la forma habitual de cambiar de marcha también está perfecto. Otro ámbito en el que utilizamos mucho el embrague es en la conducción a baja velocidad. Y no solo usamos las maniobras de baja velocidad para los círculos y los ochos, en realidad es una buena parte de la conducción diaria, como filtrar, superar obstáculos o simplemente arrancar desde un semáforo. También la vida real utiliza técnicas de conducción a baja velocidad, así que para todas esas cosas podemos utilizar el embrague. Ahora bien, en cualquier video que hago sobre conducción a baja velocidad, siempre tengo un montón de comentarios como: no puedes usar el embrague así, quemarás el embrague, quemarás el embrague, vas a sobrecalentar tu embrague. Como lo demostramos en el anterior video, si no lo has visto, te recomiendo pausar este video y ver cómo pusimos a prueba el embrague durante 1 hora seguida. Y si lo has visto, el resumen del mismo es que nada le pasó al embrague. Teniendo esta seguridad, ahora hablemos de cómo se utiliza realmente el embrague en este tipo de conducción. Como mencionamos previamente, una de las técnicas de conducción a baja velocidad más importantes es la llamada técnica de la zona de fricción. La técnica de la zona de fricción, a pesar de su nombre, no utiliza la zona de fricción del embrague, sino también el acelerador y el freno trasero. La idea de utilizar la técnica de la zona de fricción para conducir a baja velocidad es que podemos acelerar y frenar nuestra moto no abriendo el acelerador, sino soltando el embrague. Para que esto pase, abrimos ligeramente el acelerador y mantenemos el embrague parcialmente accionado. No lo apretamos del todo ni lo soltamos del todo. En su lugar, lo mantenemos alrededor del punto de mordida y cuando necesitamos acelerar, soltamos un poco el embrague.
Cuando necesitamos reducir la velocidad, lo apretamos un poco más. Si mantenemos el acelerador abierto, tendremos una aceleración casi instantánea cuando lo necesitemos. Prácticamente no hay retardo en la entrega de potencia. En cuanto empezamos a soltar el embrague, nuestra moto acelera de inmediato. Y como no soltamos el embrague del todo, no podemos apagar la moto. Obviamente, siempre que mantengamos las revoluciones del motor altas. Cuando en algún momento perdamos el equilibrio y nuestra moto empieza a caer, solo tenemos que soltar un poco el embrague. Nuestra moto comenzará a acelerar y se pondrá de pie. Fácil, ¿verdad? Solo tienes que mover los dedos ligeramente. Y eso es todo. La moto estará en equilibrio de nuevo. Además, podemos añadir el freno trasero. Puede que hayas oído que algunos instructores enseñan a arrastrar el freno trasero todo el tiempo durante las maniobras a baja velocidad, pero a mí personalmente eso no me gusta. Arrastrar el freno trasero todo el tiempo sobrecalienta y desgasta nuestro embrague. También sobrecalienta el sistema de freno trasero, a veces hasta el punto en que el líquido de freno comienza a hervir y nuestro motor tiene que trabajar y producir más calor también. Por todo esto, prefiero utilizar el freno trasero y además el embrague. Para ralentizar, tiramos de nuestro embrague justo después de su punto de enganche y además podemos añadir un poco de freno trasero para frenar más rápido. Y cuando necesitamos acelerar para equilibrar la moto, simplemente soltamos el freno y el embrague. Me parece mucho mejor que arrastrar el freno trasero todo el tiempo. Como puedes ver, si mantenemos el acelerador abierto, trabajamos el embrague y añadimos solo un poco de freno trasero cuando necesitamos reducir la velocidad, después de un poco de práctica, seremos capaces de equilibrar nuestra moto bastante bien a velocidades muy lentas sin ningún problema. Solo para que tengas una referencia, así mostramos el control del embrague cuando se hacen maniobras lentas. Fíjate en la maneta del embrague, está realmente cerca del punto de mordida la mayor parte del tiempo. Se entra y se sale en la zona de fricción dependiendo de lo que se necesite en cada momento, acelerar o frenar, y se mueven los dedos muy poco. No hay necesidad de meter y sacar demasiado el embrague. Una vez que te acostumbras a la técnica de conducción en la zona de fricción, lo único que necesitas son movimientos pequeños y graduales. Trabaja con inteligencia, no con dureza. Este es el lema más adecuado para pilotar una moto. Ahora creo que es un buen momento para hablar de otro uso habitual de nuestro embrague, la salida desde cero. Cuando practiques la conducción lenta durante un rato, probablemente te darás cuenta de que el embrague actúa de forma no lineal. Al principio, cuando empieza a morder, puedes soltarlo bastante rápido y la moto no reacciona realmente muy rápido. Pero cuando sueltas el embrague más y más, en algún momento empieza a tirar muy fuerte hacia adelante y ahora de repente tienes que tener más cuidado y soltar mucho más despacio. Así que, para salir con confianza, tienes que soltar el embrague a un ritmo diferente, bastante rápido al principio y mucho más lento al final del recorrido de la maneta del embrague. Lo mismo, por cierto, se aplica cuando se cambia de marcha. Soltar el embrague a un ritmo más lento y más cerca del final hace que el cambio sea más suave, especialmente al reducir de marchas. Y para complicar más las cosas, tu embrague reacciona de forma diferente cuando aplicas el acelerador. El embrague transfiere la parte de la potencia del motor a la caja de cambios, ¿verdad? Naturalmente, cuando abrimos el acelerador, nuestro motor empieza a producir más potencia y la parte de esta potencia también se hace mayor. Así que ahora, cuando soltamos el embrague la misma cantidad que antes, nuestra moto acelera más rápido. Todo esto suena un poco complicado, ¿verdad? Pero no te preocupes, hay una forma de grabar todo esto en nuestro cerebro para siempre. Lo llamo el ejercicio Stop and Go. El objetivo de este ejercicio es hacer que nuestra moto se detenga por un momento por completo y luego salga suavemente, sin poner los pies en el suelo. Primero, te obliga a hacer lo que hemos comentado antes, utilizar el embrague junto con el acelerador y el freno trasero. Tienes que acordarte de apretar el embrague cuando pisas el freno, soltar el freno cuando sueltas el embrague y mantener el acelerador ligeramente abierto para evitar que la moto se apague. Puede parecer demasiado simple, pero recuerda que todo esto sucede bastante rápido, así que tienes que pensar con rapidez.
Y en segundo lugar, este ejercicio te obliga a soltar el embrague de forma correcta, rápido al principio y más despacio después. Recuerda que si sueltas el embrague demasiado rápido, la moto se apagará o dará tirones. El ejercicio de Stop and Go es un pequeño ejercicio muy agradable, que no requiere ningún cono y se puede hacer incluso en un estacionamiento muy pequeño. No necesita mucho espacio. Por cierto, este ejercicio forma parte de mi curso de rutina de entrenamiento, que puedes consultar a través del enlace que aparece en la descripción de este video. Cuando aprendemos a utilizar nuestro embrague, obviamente tenemos que dedicar algo de tiempo para practicar. Y a veces mis alumnos se quejan un poco de que se les cansa la mano. Parte de este problema desaparece con la práctica, cuando la mano izquierda gana algo de músculo en ella. Pero otro gran problema puede ser el ajuste de la palanca. El ajuste de la palanca es una de las cosas que deberías hacer. En la mayoría de las motos puedes ajustar las palancas hacia arriba y hacia abajo, así, aflojando sus tornillos de sujeción. Una vez hecho esto, siéntate en tu moto en tu posición habitual de conducción. Pon la mano en una palanca y nivélala correctamente. Según mi experiencia, a la mayoría de la gente le resulta más cómodo cuando la mano forma una línea recta con el brazo. Esto suele ser un buen punto de partida. Este ajuste adecuado puede mejorar significativamente la cantidad de control que tienes sobre el embrague. Algunas motos tienen otro sistema de ajuste, como este, que establece lo lejos que está la palanca sobre el manillar. Para ajustarlo, pon la maneta del embrague así y luego elige el nivel deseado. Y ahora vamos a hablar sobre una pregunta que me hacen muy a menudo. ¿Cuántos dedos debo usar sobre la palanca del embrague? ¿2, 3, 4? ¿Debo mantenerlos en el embrague todo el tiempo? ¿O solo cuando sea necesario? Bueno, esto lo hemos respondido en otros videos. En realidad, depende de cómo conduzcas. Generalmente, si conduces mucho en off-road o haciendo wheelies, probablemente ya te habrás dado cuenta de que solo quieres tener un dedo en el embrague, o como máximo 2, porque de lo contrario, tienes demasiada fuerza pasando por el manillar y empiezas a experimentar el famoso bombeo del brazo. Pero en condiciones normales, como carreteras asfaltadas, realmente no hay mucha diferencia. Lo que yo siempre digo es optar por lo que te resulte más cómodo. En cuanto a mantener los dedos sobre las manetas, normalmente los mantengo solo cuando filtro o hago ejercicios a baja velocidad. Cuando simplemente conduzco por una carretera, personalmente no los uso, pero realmente estas cosas son más una cuestión de preferencia personal. No hay una manera correcta o absoluta. Ahora tengo que responder una pregunta que me hacen muy a menudo. ¿Por qué utilizamos la zona de fricción para reducir la velocidad? ¿Por qué no aplicamos simplemente el freno trasero para reducir la velocidad? Aquí, por ejemplo, seguro que podemos conducir sin embrague y hacer fácilmente todas esas cosas como full lock, figuras en 8, etc. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Todo depende de la velocidad. El problema es que en esta situación somos como en la película de máxima velocidad, con la diferencia que tenemos que ir a más de 12 km por hora. De lo contrario, se apagará el motor. Pero digamos que quiero filtrar en el tráfico parado. En esta situación, el embrague da mucho más control. Puedo ir a la velocidad que quiera, hasta 0 km por hora. Además, no estoy sobrecocinando el freno trasero como un loco. Esa es más o menos la respuesta. La forma que quieres conducir, en este caso, viene determinada por la velocidad que deseas. Además, tienes que tener en cuenta la moto que conduces. Por ejemplo, las motos de 125 o 150 centímetros cúbicos pueden ir realmente muy lentas sin ningún problema, literalmente a velocidad de paseo, como 5 o 6 km por hora. Si intentas esto en una Ducati de 180 kilos, puede que simplemente se te apague o se te caiga. Así que es bueno ser capaz de hacer ambas variaciones, con el embrague y sin él. De esta manera, serás capaz de conducir cualquier moto en espacios muy reducidos con mucha facilidad, independientemente de su peso o tamaño. Por eso en este canal tenemos diferentes tipos de ejercicios, entre ellos la zona de fricción y la combinación del acelerador con el freno trasero. Cada técnica tiene sus pros y sus contras, así que no solo debemos concentrarnos en una sola técnica. Bueno, si quieres saber más sobre la conducción de tu moto, echa un vistazo a algunos de mis videos que no hayas visto. También recuerda suscribirte al canal para estar al día con mis nuevos videos. Gracias por ver
esta guía completa y espero que te haya sido útil. Nos vemos en el próximo video. Adiós.